Acompáñenme a leer los versículos de la predicación de esta mañana, que se encuentra en Efesios 3, del 14 al 19. Pablo ora otra vez por los efesios. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Señor, gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz. Gracias porque estamos en Él. Gracias porque fuera de Cristo no hay nada que podamos hacer. Gracias por la oportunidad de cantarte. Ahora estamos listos para que tú nos hables, Señor. Sé con nosotros, déjanos oír tu voz. Quita toda distracción de nuestros corazones y ayúdanos a que sea tan clara tu voz que pueda producir transformación en nuestros corazones. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos entonces a nuestro texto. Déjeme brevemente introducir. Ya hace varias semanas nosotros iniciamos una serie titulada ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Y la idea principal es resaltar que en vez de estar llenos de temores, en vez de estar llenos de ansiedades, de ira, de otros tipos de emociones, la idea es que nosotros debemos cultivar intencionalmente estar llenos del Espíritu Santo. Ya van varias exposiciones con relación a este tema. Empezamos destacando primero la promesa de la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando estudiamos Juan capítulo 14. Nosotros hemos considerado la importancia de cómo ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros estudiamos que hemos sido adoptados para vivir como hijos de Dios. Nosotros hemos estudiado cómo caminar, cómo andar bajo la influencia de ese Espíritu, cómo exhibir su fruto en contraste con la obra de la carne. En la medida en que hemos ido desarrollando, la idea es cómo entender mejor el tema de ser llenos del Espíritu. En esta ocasión, entonces, queremos seguir avanzando en la idea de entender mejor cómo funciona la presencia del Espíritu Santo. Hoy queremos hablar de esta gran necesidad de ser fortalecidos por el Espíritu. Ese es el tema de hoy. Fortalecidos por el Espíritu. Yo quiero que veamos el contexto primero. Aquí en Efesios capítulo 3, particularmente desde el verso 14 al 19, el apóstol presenta la primera de dos oraciones que aparecen en la carta de Efesios. Cuando usted lee Efesios, hay dos porciones de la carta que son oraciones que el apóstol inspirado allí dejó, y son oraciones que nos ayudan mucho a entender cuáles deben ser las reales motivaciones cuando nos acercamos a Dios, y también son buenos modelos de oración. Esas son oraciones que podemos imitar porque nos enseñan mucho cómo debemos orar. Una nota al margen es impresionante que el apóstol Pablo oró mucho por los creyentes. Y él siempre enfocó la oración primordialmente en las necesidades espirituales, no necesariamente en las necesidades físicas. Lo que el apóstol le preocupa aquí es que estos hermanos de esta iglesia realmente conozcan la plenitud del poder de Dios. La preocupación del apóstol es que estos hermanos vean ese poder que Dios puede usar liberado completamente en sus vidas. Un poder que puede hacer que hagan más de lo que pueden pedir o pensar. Una de las cosas que llama la atención es aquí en la introducción de esta oración,
Es el verso 14. Miren conmigo el verso 14, cómo empieza. Dice él, por esta causa, pues, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La pregunta es esta, ¿cuál causa? Porque él dice por esa causa. La pregunta es, ¿cuál es la causa, el motivo por el cual el apóstol está orando? Y para entender, entonces tenemos que ir al contexto. Ahí mismo, en el capítulo 3, verso 1, él usa la misma expresión. Este capítulo 3 empieza así. Por esa causa, yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por amor de ustedes. Entonces, otra vez, ¿cuál causa? Porque él sigue repitiendo que hay una razón, que hay una causa. Obviamente, la causa está en el contexto. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Todo esto es importante antes de entrarnos a entender la fortaleza del Espíritu. ¿Qué motiva al apóstol Pablo a orar por esta gente? Efesios capítulo 2, yo voy a leer del verso 4 al verso 7. Dice, pero Dios, un Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con ese Cristo nos resucitó. Y con ese Cristo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Dice el verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está la razón. Él dice, ese Dios glorioso que es rico. La palabra rico se menciona varias veces aquí. Rico en misericordia, dice el verso 4. Y dice el verso 7, que es para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces es como si el apóstol dice, por eso, por lo que tú eres, por todos los recursos que están en tus manos, por tu grandeza, por tu poder, por la capacidad que tienes para dar, por quien eres, porque tú tienes disposición de dar de lo que tienes, por las abundantes riquezas de su gracia, por eso yo oro a ti. ¿Están entendiendo la conexión? Ya que tú tienes tanto, y ya que prometes dar, por esa causa yo oro. Entonces el fundamento de la oración de Pablo es sencillo. Él estaba convencido del propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo oró con confianza porque él sabía al Dios que estaba orando y la disposición de ese Dios para dar. De hecho, de aquí aprendemos algo, todavía en la introducción del estudio. Hermano, nosotros no podremos orar efectivamente si no tenemos el trasfondo de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos orar apasionadamente si no conocemos ese Dios. Nosotros no podemos orar consistentemente si no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe qué? Pablo oró porque Pablo sabía. Pablo conectó los puntos, oró con confianza. Él oró con humildad. Y cuando llegamos a nuestro texto de estudio, vamos a estar principalmente en el verso 16. El apóstol presenta la primera petición en este párrafo de esta oración. Él oró por varias cosas. Hoy solamente vamos a ver la primera, que es la que nos interesa. El apóstol hace una de las peticiones más impresionantes que encontramos en la Biblia. El apóstol hace una de las peticiones más edificantes que encontramos. Él ora aquí, motivado primero por el amor a estos hermanos,
pero motivado también por el poder de Dios disponible. Él ora vislumbrando una de las mayores necesidades que todos nosotros tenemos como creyentes. Él ora esto, que seamos fortalecidos por el Espíritu en nuestro hombre interior. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Cómo yo puedo perseguir eso? Esa es la pregunta que intentaremos responder en nuestro texto de hoy. Déjenme empezar considerando primero la oración. Aquí en el verso 16 dice, les ruego que Él le conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Yo quiero llamar la atención primero a la medida de la petición. La medida de la petición. ¿Qué tanto él estaba pidiendo? Bueno, dice ahí, conforme a las riquezas de su gracia. Nosotros tenemos que entender esto primero. ¿Saben que esta expresión aparece varias veces en el Nuevo Testamento? Déjenme solo citarle 3 de ellas. No tienen que buscarlo, escuchen. Dice Efesios 1:7. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí está la expresión. Mucho perdón. Hay reconciliación. ¿Qué tanto nos perdona Dios en Cristo? Más o menos conforme a la riqueza de su gracia. Si nosotros leemos bien, nunca debiéramos de tener duda del perdón de Dios para con nosotros. Más adelante, Efesios 3:8 dice, a mí, dice, el que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles que las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está el Evangelio. Mucho de lo que Cristo puede dar. Y una de las más conocidas, Filipenses 4:19, él dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades. ¿Cómo? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos pudiéramos pasar un buen tiempecito aquí, buscando los pasajes donde aparece la expresión conforme a su riqueza en gloria. Escuchen esto. Dios siempre, Él da, Él bendice conforme a sus riquezas. No solamente de sus riquezas, sino conforme a su riqueza. Hay una diferencia astronómica en esto. Cuando alguien da de sus riquezas, significa simplemente dar algo de lo que él tiene. Cuando él da conforme a sus riquezas, él da una cantidad de acuerdo en consistencia con lo que él tiene. Déjenme ponerle una ilustración. Imagínense, yo tengo un amigo rico que se llama Joan Veloz. Yo relajo mucho con él con eso. Imagínense que usted tiene un amigo así y usted le dice que le regale 100 pesos. Una persona que tiene mucho. Y esa persona le da $5. Entonces usted dice, él dio de lo que tiene, pero $5. Eso no es. Ahora imagínese el mismo ejemplo. Usted le dice a un amigo rico que le dé $100 y esa persona viene con una ofrenda de $5,000 para ti. Entonces decimos, esa persona ha dado conforme a lo que tiene. ¿Están entendiendo la diferencia? Mientras más rico sea alguien, se asume que mayor será su dádiva. ¿Están entendiendo a Pablo ahora? Pablo ora que Dios bendiga a esta gente, no de sus riquezas, sino conforme a su riqueza. Que dé tan abundantemente como las riquezas que Dios tiene. Esa expresión, la riqueza de la gloria de Dios,
Es una expresión de la abundancia de bendiciones espirituales que Dios ofrece a aquellos que están en Cristo Jesús. Estas bendiciones incluyen salvación, incluyen perdón, adopción como hijos, acceso a su presencia, ser participantes de su herencia, poder y fortaleza del Espíritu Santo. Escuchen esto, Dios es rico y Dios promete dar. Y lo más interesante es que Dios dice, pídeme. Pídeme, dice Dios. Entonces nuestro problema no es que pedimos mucho. Nuestro problema es que ni pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y de hecho, esto es bueno para una reflexión. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué tan consistente estamos? ¿Qué tan consciente vivimos de las riquezas que Dios tiene disponibles? Nosotros debemos aprender a buscar más de Dios, menos de nosotros mismos. No hay nada que buscar en nosotros mismos. Lo primero que yo llamo la atención es a la medida de la petición del apóstol. Él dice, yo quiero que tú bendigas, pero conforme a tu riqueza. Él está esperando mucho en cuanto a eso. Lo segundo es el contenido de la petición. Esto es muy importante. Él dice, esto es lo que yo quiero, Señor, que tú hagas. Que ellos sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esta es una gran petición. El apóstol Pablo está pidiendo que se pueda experimentar la fuerza y el poder interior. Es un poder que solo el Espíritu Santo puede dar. Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios nos fortalece por dentro, en nuestro ser interior. Es importante entender que la petición está relacionada con una necesidad espiritual. Nosotros podemos decir que tenemos dos categorías como seres humanos. Hay un aspecto externo de nosotros, es lo que se ve. Hay un aspecto interno de nosotros que no se ve. Ahí está la composición nuestra. La mayoría de las veces nosotros vivimos más influenciados por lo que se ve, porque es más fácil. Yo puedo ver mi salud, yo puedo ver mi apariencia, yo puedo ver muchas cosas en mi vida. ¿Saben qué? La principal parte nuestra es la que no se ve, porque es la estructura dentro de eso. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Esta es una muy importante petición en un mundo en el que vivimos, que demanda tanto de nuestras mentes, en un mundo que demanda tanto de nuestras emociones, de nuestras actitudes. Nosotros necesitamos mucho la ayuda de Dios para ser fortalecidos. El hombre que está orando vivió ese asunto. Yo quiero que lo veamos. La mejor ilustración del mundo es el mismo apóstol Pablo. De hecho, yo lo voy a citar muchas veces hoy. Miren conmigo Romanos 7. Gracias, hermano. Romanos capítulo 7, verso 18. Yo le voy a poner en colores cómo luce este asunto de que Dios nos fortalezca por dentro. Esta es una lucha que él describe, que es la lucha de todo verdadero creyente, que uno ni se entiende uno mismo a veces. Dice él, verso 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Por qué esa confusión? Bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Cómo así? Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo no sé si te habita una gente confundida. Ahí está. Yo no sé si usted se relaciona. Hay veces que ni yo me entiendo. Ni yo mismo me entiendo. ¿Cómo es que yo puedo disfrutar la bendición de Dios el domingo? Llorar cantando. Me encanta oír la palabra. Y lunes en la mañana no se parece en nada a lo que yo soy hoy. Bueno, bienvenido al club. Ahí está el apóstol Pablo.
Dice el verso 21, así que, queriendo yo hacer el bien, yo hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Cómo así? Entonces él viene a describir esta lucha de estructura interna y externa. Dice el verso 22, porque en el hombre interior, ahí está la misma palabra de nuestro texto. En el hombre interior, por dentro, yo me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y cómo él refleja esta confusión, toda esta tribulación interna, esta frustración, dice el gran apóstol Pablo, miserable de mí. Yo quiero que ustedes sepan que este hombre subió al tercer cielo, escribió el 60% del Nuevo Testamento. O sea que si eso es el apóstol Pablo, ¿qué usted cree de usted y de mí? Miserable de mí, dice él. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay una salida. Jesús es la salida. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Cómo se resolvió este problema en este hombre? Porque eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Hay una libertad que solo Cristo da. Hay una libertad que solo Cristo da. Próximo capítulo, Romanos 8:1, miren cómo dice. Por tanto, una declaración, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo andan? Conforme al Espíritu. Aquí está la fortaleza del Espíritu interno. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la fortaleza. Exactamente lo que él estaba pidiendo por los efesios. Escucha esto. La única manera como el apóstol pudo vencer esa lucha interna fue recibiendo poder del Espíritu Santo internamente. Eso es exactamente lo que él está pidiendo. Y eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos también. Hermanos, necesitamos mucho de eso. Hay veces que nosotros estamos desanimados. Desanimado en serio, desanimado. Hay veces que estamos mentalmente débiles, que usted toma la Biblia y ni la entiende, ni sabe de qué están hablando. Hay veces que estamos drenados, cansados internamente por no aprender a descansar de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que eso no se resuelve en un gimnasio. Eso sigue igualito, aunque usted vaya al gimnasio. Hay veces que experimentamos la falta de paz adentro. Y hay ansiedad en el corazón. ¿Cómo usted va a resolver eso? Hay veces que nos hace falta poder para vencer ciertos pecados en nuestras vidas. Hemos luchado, volvemos a comer tierra. Nos paramos de nuevo, volvemos a comer tierra. Y sentimos que no vamos a poder. El Espíritu puede darte ese poder. Hay veces que somos inconsistentes en mostrar el fruto del Espíritu, que lo estudiamos aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hay veces que somos vulnerables. Hay veces que nos ofendemos por cualquier tontería. ¿Sabes cuál es el problema? Tú eres el problema. Yo soy el problema. Cuando nosotros estamos así, andamos buscando un culpable. Yo trabajo consejería. Entonces, cuando yo vengo a una sesión de consejería y uno lo coño dice, ¿tú sabes por qué yo estoy así? Porque tú me hiciste. Un momentito. Espérate un momentito. ¿Sabes qué? Tú eres el problema. ¿Tú quieres crecer en la vida? Empieza con esto. Yo soy el problema. Y a veces queremos que el cónyuge o el familiar nos dé lo que solo Dios puede darnos. Ya iniciamos el día vacíos.
Va a haber problema en ese día. El salmista oraba así: Señor, restitúyeme el gozo de tu salvación. Susténme con el poder de tu espíritu. Dice el Salmo 51, verso 12. Necesitamos mucho de eso. Lo primero que vemos es la medida de la petición. Él dice, conforme a las riquezas de tu gloria. Segundo, el contenido de la petición. Que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Yo lo que quisiera ahora, en el tiempo que nos queda, es que podamos desempacar esto de este poder. Yo pienso que hasta ahí está la teoría. ¿Cómo yo puedo cultivar más de eso? Ser fortalecido por el Espíritu Santo en el hombre interior implica una transformación profunda que afecta todos los aspectos de nuestra vida espiritual, emocional, mental. Necesitamos desesperadamente más poder de Dios. Hermanos, las presiones de este mundo, las angustias, los problemas de la vida nos drenan por dentro. Y necesitamos cultivar más. Las presiones de afuera nos alteran por dentro. Tenemos necesidad de ese poder. ¿Qué cosa incluye ese poder? Bueno, yo le voy a mencionar algunas cosas. Primero, renovar la mente por la palabra de Dios. Eso es el poder del Espíritu Santo. Miren, hay personas, yo digo en consejería, usted tiene 2 emisoras. Esta mañana con el grupo de adoración y Miriam hablábamos de eso. Hay veces que usted todo lo que oye, incredulidad, el pasado, negatividad. Entonces yo le digo, cambia la emisora. Está sintonizando a la emisora incorrecta. Cámbiala. Porque hay voces que no es de Dios. Y a veces hablamos tanto y tan duro que no dejamos escuchar cuando Dios nos está hablando. Y la mente tiene que ser cambiada. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Romanos 12, 1 y 2 dice, por tanto, hermanos, escuchen simplemente el texto. Les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No se adapten a este mundo. ¿Qué hago? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Hay valores, hay convicciones, hay conceptos que deben moldear nuestra mente. Y es por la palabra de Dios. Y el Espíritu sella esa palabra en nuestros corazones. No es solamente citar un versículo, es vivir esa verdad internamente. En lugar de ver lo que vemos afuera, necesitamos más de Dios. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. En Colosenses 3:16 el apóstol dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Entonces eso es el Espíritu Santo que está conectando los puntos internamente. Esa es una. Lo otro, conocer la voluntad de Dios. Eso nos fortalece por dentro. Miren conmigo este texto, por favor. Vamos al Salmo 143, por un momentito. Salmos 143. Dice el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Y qué más? Él agrega. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos a veces entender un poquito más qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos fue dado porque nos va a guiar a toda verdad. Eso nos va a dar consistencia en nuestras vidas. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu para evitar una vida llena de confusiones, una vida llena de inestabilidad. En lo que Dios va revelando su propósito, yo necesito poder para seguir confiando. Hay veces que los números no dan. Pero si yo entendiera un poco más la voluntad de Dios, eso me da tranquilidad. Ustedes saben, yo estoy ligado al béisbol y una de las cosas a veces que me pasa es que
Yo no puedo ver el juego en vivo porque estoy en una reunión o algo, pero uno de los muchachos que está jugando, yo sé que me va a preguntar si vi el juego. Y ellos quieren saber qué dijeron, qué no dijeron. ¿Saben lo que yo hago? Entonces grabo el juego. A los que no son dominicanos, aquí entiéndame, el béisbol es nuestra vida. Si usted no entiende esta ilustración, entonces trate de aprender un poco de béisbol, porque eso le va a ayudar. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya puedo, entonces yo voy a la grabación. Cuando yo estaba en la reunión, lo único que yo recibí fue una notificación en el teléfono que dice qué pasó, si ganamos o perdimos. Entonces esa notificación entra y dice, ganamos. La ganamos. Yo estoy feliz, ya yo sé que ganamos, pero yo no vi el juego. Al otro día, cuando tengo la oportunidad de ver el juego, empieza el juego y al tercer inning, todo el que quiso dar hit dio hits. Estamos perdiendo como por 10 carreras. Y yo digo, pero esto es un desastre. Es el tercer inning y ya vamos 10. Pero yo sé que ganamos el juego. Yo no sé en cuál momento la cosa cambió, pero no me da tanta ansiedad el resultado de ahora, porque yo sé que ganamos el juego. Yo estoy seguro que ganamos el juego. Entonces no me afecta tanto. Dios dice, yo te voy a dar victoria. La victoria ya está asegurada. Cristo lo logró. Pero estamos en el tercer inning. Y no luce como que, no me dan los números. Es el Espíritu Santo que viene con poder y nos ayuda a descansar en esa voluntad de Dios. Otra es poder para resistir las tentaciones. Eso no es estrategia, eso no es un asunto de que yo soy, eso es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo instruyó a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación, dice Mateo 26, 41. Miren cómo ora el salmista consciente de esta realidad. Acompáñenme al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Yo quiero que ustedes entiendan en colores qué es lo que este poder del Espíritu significa y qué tanto lo necesitamos. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Ustedes conocen la historia. El rey David pecó, se arrepintió. Y esto es lo que recoge el espíritu de un corazón arrepentido delante de Dios. Este hombre, que era rey, ahora visualizó la vida diferente. Él no era tan grande ni tan poderoso como él pensaba. Después de comer tierra, eso es lo que logró. Salmo 51, 10 al 12. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él no dice arréglame, porque esto no tiene arreglo. Crea uno nuevo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, Señor, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Susténtame con un espíritu de poder. Ese hombre sabía lo que él estaba pidiendo. Es el Espíritu Santo que nos da fuerzas para resistir las tentaciones. Es el Espíritu Santo que nos puede ayudar a vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. El salmista reconoce aquí su necesidad de ser renovado por ese Espíritu. Él pide a Dios, dame un corazón limpio, dame un espíritu recto. Y él suplica que ese Espíritu Santo no sea apartado de él. Nosotros necesitamos eso. Igual que el salmista. Otra más. El Espíritu Santo nos puede ayudar en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Hay aflicciones muy difíciles, hermanos, en la vida de fe. Santiago 1, 2 y 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que os falte nada.
Hay una fortaleza interior que solo el Espíritu de Dios da, que puede ayudarnos en esas pruebas para que no nos desesperemos, ¿no? Para que podamos tener esperanza. Hermanos, hay situaciones en las cuales no vamos a entender lo que está pasando. Hay situaciones que estaremos consumidos por el dolor y la angustia. Hay situaciones sin una lógica explicación de por qué suceden. Ahí necesitamos del Espíritu de Dios. Yo le conté a ustedes, le compartí una vez cuando yo servía allá en Minnesota, en Bethlehem, uno de los pastores más queridos de la iglesia que dirige la adoración. Él tenía 3 hijos y su hijo menor era lo que todo padre quisiera tener. El hijo que todo padre quiere tener. Era un muchacho apasionado por Cristo, estudió música. Su mamá era la principal pianista de la iglesia. Ellos estudiaron seminarios, todo eso. Él tocaba el piano. Él dirigía la adoración ya algunas veces. Y en un verano, antes de entrar al seminario para hacer la maestría, donde estudiamos el pastor Michael y yo, él fue a un viaje misionero a Irlanda del Norte y le dio un ataque cardíaco instantáneo, lo mató. Yo le estoy hablando del niño que todo padre quiere tener. Y cuando los pastores fuimos a darle la noticia a su papá, que era el pastor de adoración, ¿qué tú le vas a decir en una situación así? ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Y además tan lejos. De hecho, duró 3 semanas el cadáver para llegar. Todo ese dolor. Y yo recuerdo que fuimos, un grupo de pastores, y cuando se le dijo, él dijo, yo lo que quiero es que ustedes me lean la Biblia. Eso es todo lo que yo quiero. Nos sentamos en la sala, cada uno tomaba turno, y leíamos salmos, y él levantaba la mano y cerraba los ojos. Yo lo que quiero es oír a Dios. Eso es lo único que puede consolarme. Hay momentos en la vida que solo Dios podrá consolarte. Solo Dios podrá sostenerte. Ese es el poder que hablamos. El problema con esto a veces es que no se entiende ese poder. Y yo lo que quisiera hacer para cerrar es ilustrar ese poder con el apóstol Pablo otra vez. Yo quisiera tomarme el tiempo que nos queda para ver cómo él visualizaba ese poder, cómo él edificaba en ese poder, cómo él transmitía, cómo él oraba por ese poder. Dice Filipenses 4:13, un texto que yo estoy seguro que todos no sabemos. Todo lo puedo. ¿Cómo? En Cristo que me fortalece. Esa es una de las declaraciones más hermosas que encontramos. Todo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra todo? Todo. Usted no tiene que ir a un seminario. Todo lo puedo en Cristo. Cuando usted oye eso, usted dice, wow, eso es increíble. Eso es lo que se llama una persona confiado. Una persona en el poder de Cristo. Lo interesante es que los estudiosos coinciden en señalar que el apóstol escribió eso desde una cárcel. Entonces, ¿cómo así? Si yo le digo a ustedes, todo lo puedo, estoy aquí preso, ¿qué usted diría? Bueno, pues si tú lo puedes todo, como que no encaja el asunto. ¿Cómo así? Explícame. ¿Qué tipo de poder es que tú estás hablando? No es un poder de evitar la aflicción. Es un poder de enfrentar la aflicción con gozo y esperanza. Desde la cárcel él dijo, todo lo puedo. Miren conmigo 2 Corintios. Este es hilando el apóstol Pablo en el famoso poder interno. ¿Okay? 2 Corintios 12. Yo creo que nos detengamos allí. Eso es importante lo que estamos hablando. 2 Corintios 12, versos 8 y 9. Acerca de esto, tenía una aflicción. La gente discute muchísimo hoy en día que cuál era la aflicción. Al fin y al cabo nadie sabe cuál era la aflicción. El punto es que tenía un problema el hombre. Y él dice, acerca de esto, 3 veces yo he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona
en la debilidad. O sea, yo quiero que ustedes entiendan cómo es la dinámica de este poder interno, cómo es la dinámica de esta relación con Dios. Es como si Dios dijera, oye bien, apóstol, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Estamos de acuerdo en eso, oye bien, como si Dios nos dijera, tú estás mejor cuando te das cuenta de tus limitaciones. Tú estás mejor cuando te das cuenta de tu incapacidad. Tú estás mejor cuando sabes que en tus propias fuerzas no puedes lograrlo. Por eso vuelves a mí. Por eso confía en mí. Y Dios dice, ¿sabe la razón? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el hombre que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le dijeron que no a la aflicción. Entonces, ¿cómo Pablo concilia este poder? Dice el verso, por tanto, con muchísimo gusto yo me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. En serio. ¿Usted cree que esa expresión con muchísimo gusto, usted la va a usar para algo así? Yo con muchísimo gusto me voy de vacaciones con mi morena, mi esposa. Con muchísimo gusto acepto una invitación de la gente que cocina aquí. Pero muchísimo gusto para una aflicción. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Es como si el apóstol dijera, yo aceptaré el vituperio. Yo aceptaré la enfermedad. Yo aceptaré la necesidad, la persecución, la angustia por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, entiendo que Dios me va a fortalecer. ¿Cuál fue la conclusión del apóstol manejando esto? Más adelante ahí mismo. Mírenlo aquí en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, es decir, el evangelio, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿Cómo luce eso en la vida diaria? Sí. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ahí está la clave. Cada día experimentamos algo de esa muerte de Jesús. Algo de la persecución que Él sufrió. Porque eso será el puente que nos llevará a conocer también el poder de la vida de Jesús en nuestros cuerpos. Y si te sumas todo eso ahora y lo pones en una paila, el apóstol termina así, verso 16. Por tanto, ese por tanto conecta todo lo que hemos dicho. Si es así, por tanto no desfalleceremos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Ahí está la expresión, nuestro hombre interior. Pues esta aflicción leve y pasajera no produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol decía, hay mucha aflicción, está bien. Hay muchas dificultades, son leves y pasajeras. ¿Usted sabe a qué le estaba llamando Pablo leve y pasajero? ¿Usted cree que es en el tráfico de Miami? ¿Usted cree que el sermón está un poquito más largo? Si usted lee, escuchen todo lo que el apóstol sufrió. Azotes, cárceles, apedreado, naufragio en alta mar, peligro de ladrones, peligro de su nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en mar, peligro de acusaciones de falsos hermanos, trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos, frío y desnudez.
Y él dice, esa aflicción leve y pasajera. Entonces, ¿por qué lo mío yo me lo encuentro tan grande? ¿Por qué yo me pongo como me pongo? Porque el tráfico está un poquito complicado. Nos hace falta poder de Dios. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo llame a esto una aflicción leve y pasajera? Porque el Espíritu Santo fortalecía su hombre interior. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Pablo ora para que el hombre interior de estos hermanos sea fortalecido. Eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Cuando dejamos y permitimos que el Espíritu Santo lo haga, cuando dejamos de confiar tanto en nosotros mismos y aprendamos a confiar más en nuestro Dios, nuestro hombre interior será fortalecido. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, derramar poder para darnos resistencia espiritual, vigor espiritual, fuerza espiritual, para que podamos enfrentar las dificultades. Cuando él dice, fortalecido por el Espíritu Santo en el hombre interior, habla de una transformación en el estilo de vida. Esto nos va a ayudar a pensar diferentes, a vivir diferentes, a servir diferentes conforme a la voluntad de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, cerrando, esta es la pregunta. ¿Qué tan fuerte estamos espiritualmente? ¿Qué tan fuertes nos sentimos? ¿Cómo estamos respondiendo a los desafíos que Dios permite en nuestras vidas? ¿Qué tanto vamos a esa palabra de Dios para que la use como instrumento de fortaleza en nosotros? Necesitamos, hermanos, necesitamos aprender a descansar más en Dios. Necesitamos aprender a confiar más en Dios. Dios es nuestro real refugio en medio de la aflicción. Dios es nuestro real escudo en medio de la tentación. Dios puede darnos ánimo cuando todo parece desfallecer. Dios puede saciar nuestras almas cuando todo alrededor parece insípido y sin sabor. Dios puede darnos la fe para creer en Él, aun cuando todo parece perdido. El salmista oró así: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Señor, que tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Que Dios nos ayude. Y que así como el apóstol oró, también nosotros aprendamos a orar por nosotros mismos y por otros a quienes amamos. Que podamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu en nuestro hombre interior. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo. Gracias por lo que tú eres. Gracias por lo que tú has hecho y prometes hacer. Gracias por darnos el regalo en el momento de la fe para creer en ti y habernos dado tu Espíritu. Suplicamos por algunos de los que están aquí o que escuchan, que no te conocen, Señor, que tú abras sus ojos a la realidad espiritual. Hay desafíos en esta vida que no podrán ser vencidos con fuerzas humanas. Solo tu poder en nuestras vidas nos capacitará para ello. Te suplicamos que hoy sea una mañana de salvación, que ellos puedan creer. Y a nosotros, Señor, aumenta nuestra fe para creerte. Ayúdanos a entender que necesitamos estar dependientes de ti en todo tiempo. Fortalece nuestro hombre interior por el poder de tu Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Cristo.